La CONCACAF confirmó las fechas, los horarios y las sedes de las primeras jornadas eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026, y por eso hoy vengo a darles toda la información de esas primeras fechas eliminatorias. Bueno, es que estamos a menos de un mes para que dé inicio la eliminatoria mundialista para la mayoría de selecciones de la CONCACAF. Recordemos que en realidad ya se jugó una primera ronda, pero que involucró a las 4 peores selecciones del ranking y que por ende no se le dio tanta importancia. Se jugó en el mes de marzo y ahora en esta segunda ronda sí arrancan todas las demás y las que son por supuesto candidatas a quedarse con los cupos directos para el mundial que será aquí en la CONCACAF. Entonces, les recuerdo algunos datos importantes. Esta segunda ronda se va a dividir en 2 ventanas FIFA. La primera será esta que viene en el mes de junio 2024 y luego tendremos que esperar hasta junio 2025 para que ya finalice la segunda ronda. Así que un año de espera, pero bueno, así toca que se juegue. Son 6 grupos de 5 selecciones cada uno de ellos. No van a jugar todas a partidos de ida y vuelta, sino solamente 2 partidos en casa y 2 de visita. Cada selección se enfrenta solamente una vez contra cada una de sus rivales y al final los primeros 2 lugares de cada grupo avanzan ya a la tercera ronda, que será la definitoria con respecto a los cupos directos y también a los cupos del repechaje. Pero ya en el próximo mes de junio entonces tendremos las primeras 3 jornadas, entre comillas, porque por el formato y por la forma en la que se distribuye el calendario, en realidad no existen jornadas, sino pues días de partido. Realmente no se distribuyen jornadas, aunque yo sí lo voy a hacer para que sea de una forma más clara en la que pueda explicarlo. Y entonces tendremos la jornada 1, la 2 que son completas y la jornada 3 que es como una media jornada. Por eso les digo que es un poco complicado, pero ya lo vamos a poder entender. Antes de hablar de todo eso, vamos a repasar nuevamente cómo quedaron los grupos del sorteo que se realizó a inicios de año. Y aquí los pueden observar. Grupo A para Honduras, Antigua y Barbuda, Cuba, Bermudas y las Islas Caimán. Grupo B para Costa Rica, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Granada y Bahamas. Grupo C para las selecciones de Haití, Curazao, Santa Lucía, Barbados y Aruba. Grupo D para Panamá, Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice. Grupo E para las selecciones de Jamaica, Guatemala, República Dominicana, Dominica y las Islas Vírgenes Británicas, y finalmente el grupo F para El Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas y la selección de Anguila. ¿Cuáles serán los enfrentamientos que se den en estas primeras fechas? Bueno, la jornada 1, que serán los primeros 2 días, ya casi vamos a ver el calendario, pero para que puedan ir entendiendo cómo son los enfrentamientos, va a enfrentar a las selecciones que están en las posiciones 1 contra la 3, es decir, para ejemplificarlo, en el caso del grupo A, se va a enfrentar Honduras contra Cuba, y también lo hará la que está en la posición 2 frente a la 4, es decir, Antigua y Barbuda frente a Bermudas en el caso del grupo A. Esto se repite en todos los grupos, es decir, la fecha 1 es Costa Rica contra San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago contra la selección de Granada, Haití contra Santa Lucía y Curazao contra Barbados, y así lo podemos seguir viendo en cada uno de los grupos. Esa va a ser la fecha 1. La fecha 2 va a enfrentar en casa a las selecciones que están en la posición 4 contra la que está en la posición 1, es decir, de nuevo en el caso del grupo A, Bermudas frente a Honduras, y la que está en la posición 5 en casa frente a la que está en la posición 2, es decir, las Islas Caimán frente a Antigua y Barbuda. Y una vez más, esto lo podemos seguir haciendo en todos los casos. Granada contra Costa Rica y Bahamas contra Trinidad y Tobago. Si queremos ir, por ejemplo, al grupo E para cambiar, sería Dominica contra la selección de Jamaica y las Islas Vírgenes Británicas contra la selección de Guatemala, y así en cada uno de los grupos. Esa será la fecha 2, es decir, los días 3 y 4 de partidos. Y finalmente esa fecha 3, que como les dije solo tendrá un partido por cada uno de los grupos, va a enfrentar en casa la selección que están en las posiciones 3 contra las que están en la posición 5. En el caso del grupo A sería Cuba frente a las Islas Caimán, San Cristóbal y Nieves contra Bahamas, Santa Lucía contra Aruba, y así en cada uno de los grupos. Esos serán los enfrentamientos que se den en el próximo mes de junio en este 2024. Ya después los demás quedarán para junio de 2025. Hay algunas curiosidades en lo que se anunció de este calendario, de las sedes sobre todo, porque hay varias selecciones que no van a utilizar sus propias casas, sino que van a jugar en otros países. Por ejemplo, en Barbados habrá 4 selecciones que jueguen como locales: Haití, Santa Lucía,
Guyana y por supuesto que la selección de Barbados. Aquí en el caso de Haití tiene mucho sentido porque Haití va a jugar frente a Barbados, es decir, tiene que visitar a Barbados, pero antes juega en casa frente a Santa Lucía. Como no puede jugar en Haití, tiene sentido que para evitar viajes, pues Barbados simplemente juega en casa ahí, Haití juega ahí en casa en Barbados y después se quede ahí para visitar a la propia selección de Barbados. Sin embargo, Santa Lucía y Guyana no tienen mucho sentido. Santa Lucía, pues sí, simplemente Santa Lucía va a jugar ahí. No hay mucho más. Pero en el caso de Guyana, va a jugar en casa frente a Belice. Sin embargo, tendría más sentido que jugara en Panamá porque Guyana tiene que visitar Panamá y entonces sería mucho más fácil que Guyana se quede en Panamá y que además le queda más cerca también a Belice el viaje. Pero bueno, al final decidió Guyana jugar en Barbados. En San Cristóbal y Nieves jugarán dos selecciones de local. Una será Bahamas y la otra por supuesto que será San Cristóbal y Nieves, con mucho sentido porque San Cristóbal y Nieves, Bahamas juega primero frente a Trinidad y Tobago y después visita a San Cristóbal y Nieves. Entonces ahí de nuevo tiene sentido. Lo mismo pasa con la selección de Montserrat porque va a jugar en Nicaragua. En Nicaragua jugarán Montserrat y también la selección de Nicaragua por supuesto. Montserrat primero va a visitar a Nicaragua y se va a quedar ahí para jugar frente a la selección de Panamá. De nuevo, ya que no puede utilizar su propia casa, tiene sentido que hagan este tipo de cosas. En muchos casos, ya no solamente es porque no puedan utilizar sus estadios, sino también para limitar el asunto de los viajes. Lo mismo que hemos estado comentando en la Liga de Naciones y de por qué se hicieron sedes centralizadas para las ligas B y C. Y finalmente en Surinam, en Paramaribo, van a jugar dos selecciones. Una será San Vicente y las Granadinas y por supuesto que la otra será Surinam. Y por lo mismo, porque San Vicente y las Granadinas tiene que visitar a Surinam y se va a quedar ahí en casa para jugar, en Paramaribo para jugar frente a la selección de El Salvador. Entonces, pues esos son los casos en el que varias de las selecciones no van a jugar en sus propios países, al menos en esta ventana de 2024. Y ahora sí, ya con todo este contexto, vemos aquí la imagen y vamos a empezar a repasar fecha por fecha. Aquí podemos ver la jornada 1, que como les decía será el miércoles 5 de junio y el jueves 6 de junio. Estos son los primeros dos partidos para cada uno de los grupos. Los podemos repasar. El grupo A, Antigua y Barbuda frente a Bermudas en St. John's, en Antigua y Barbuda por supuesto, en el Technical Center. Por el grupo B, Trinidad y Tobago frente a Granada en Puerto España en el Hazley Crawford Stadium. Por el grupo C, Curazao Barbados en Willemstad en el Giglio Hatos Stadium. Luego por el grupo D, Nicaragua contra Montserrat en Managua en el Estadio Nacional. Por el grupo E, Guatemala que jugará frente a Dominica en la ciudad de Guatemala en el Doroteo Guamuch Flores. Y por el grupo F, Surinam frente a San Vicente y las Granadinas en Paramaribo en el Dr. E.R. Franklin SAT Stadium, en donde ya muy conocido este estadio para la Copa del Caribe y también para la Conca Champions. En los partidos del jueves, que de nuevo esto sigue siendo la primera fecha, Honduras va a recibir a Cuba en Tegucigalpa en el Estadio Nacional Chelato Uclés. En el grupo B, Costa Rica va a recibir a San Cristóbal y Nieves en el Estadio Nacional de San José. Por el grupo C, Haití jugará frente a Santa Lucía, como decíamos, en Barbados, en Bridgetown, en el Whiteley Turf. Luego por el grupo D, Panamá que va a recibir a Guyana en Ciudad de Panamá en el Rommel Fernández. En el grupo E, Jamaica jugará frente a República Dominicana en Kingston en el Estadio Nacional. Y por el grupo F, El Salvador jugará frente a Puerto Rico en el Cuscatlán de San Salvador. Así finaliza la fecha 1. Son los primeros dos días, como les decía. Miércoles 5 de junio y jueves 6 de junio. Con eso pasamos a la fecha 2, que son los días sábado 8 de junio y domingo 9 de junio. Por el grupo A, las Islas Caimán van a recibir a Antigua y Barbuda en Georgetown, en las Islas Caimán, en el Truman Button Sports Complex. Por el grupo E, Bahamas frente a Trinidad y Tobago en Basse-Terre, en San Cristóbal y Nieves, como estábamos comentando antes, en el Technical Center. Por el grupo C, Aruba, que va a recibir a Curazao en Oranjestad, en Aruba, en el Complejo Deportivo Guillermo Trinidad. Luego, Belice, por el grupo D, va a recibir a Nicaragua en Belmopan, en el FFB Stadium. Por el grupo E, las Islas Vírgenes Británicas se enfrentarán a Guatemala en Roadtown, en el Shirley Recreation Ground. Y por el grupo F, Anguila contra Surinam en The Valley, en Anguila, en el Raymond Eggishore Technical Center. Este es el primer día, digamos, de la fecha 2. Y después viene el domingo, grupo A, Bermudas frente a Honduras en Devonshire, en el Bermuda National Sports Center. Por el grupo B, Granada frente a Costa Rica en St. George's en Granada, en el Kirani James Athletics Stadium. Por el grupo C, Barbados frente a Haití en Barbados, por supuesto, en Bridgetown, en el Whiteley Turf.
Después por el grupo D, Montserrat contra Panamá, como decíamos antes, en Managua, en Nicaragua, en el Estadio Nacional. Por el grupo E, Dominica frente a Jamaica, en Dominica, en el Windsor Park Sports Stadium. Y por el grupo F, San Vicente y las Granadinas, como decíamos antes, va a recibir a El Salvador en Paramaribo, en Surinam, en el Franklin Said Stadium. Así finaliza la segunda jornada, el domingo 9 de junio. Y después viene esa jornada 3, que es una jornada, como les decía, a medias, porque solamente tendremos un partido por cada uno de los grupos, que se va a disputar el martes 11 de junio. Por el grupo A, Cuba frente a las Islas Caimán en Santiago, en Cuba, en el estadio Antonio, no se lee bien y no estoy seguro si dice Macao, supongo que será Macao, pero bueno, esta imagen de CONCACAF que no tiene muy buena calidad. En el grupo B, San Cristóbal y Nieves frente a las Bahamas en Base Terre, por supuesto en San Cristóbal y Nieves en el Warner Park. Luego por el grupo C, Santa Lucía frente a Aruba en Barbados. Ese mismo día habrá dos partidos en Barbados, porque ese será a primera hora en el Whiteley AstroTurf, y ahí mismo va a jugar Guyana frente a Belice por el grupo D. Luego por el grupo E, República Dominicana frente a las Islas Vírgenes Británicas en San Cristóbal, en el Estadio Panamericano. Y ya después por el grupo F, Puerto Rico va a recibir a la selección de Anguila en Bayamón, en el Estadio Juan Ramón Louriel. Y estos son todos los partidos de esta primera ventana FIFA, de la primera parte de la segunda ronda eliminatoria de la CONCACAF. En el próximo mes, como les decía, una vez más en junio de 2025 se jugarán los partidos restantes, 2 más de cada una de las selecciones, para completar estos grupos y que los primeros 2 lugares avancen ya a la tercera ronda eliminatoria. Pero quería venir a comentar este asunto para ya confirmar los escenarios, hablar de las curiosidades de las selecciones que no van a poder jugar en su propia casa. Y toda esta información, por supuesto, como les he dicho una y mil veces, haré una previa muy importante de estas eliminatorias, hablando de convocatorias, de cosas curiosas, de cómo veo los partidos, de pronósticos, de muchísimas cosas, previo a que ya arranquen estos partidos el próximo 5 de junio. Entonces estén muy pendientes, compartan este video y dejen un like si les gustó, y sobre todo suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todo este proceso eliminatorio de la CONCACAF. Así que nos vemos en un próximo video repasando los pasos mundialistas de nuestras selecciones.